Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Quienes pretenden saber toda la verdad no se han preguntado todo, conformando este mundo material de apariencias y adicciones, abrazados al temor de no existir siendo libres. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por donde quieras seguirnos. En Turín Radio también buscas ahí El Libertador 1210 AM y nos vas a encontrar. Bueno, pero no estoy solo, sino que estoy con Victoria. Un gusto que estés con nosotros, Carlos, un placer acompañarte a vos y a los oyentes. Y hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Fernando Adach, director del Instituto de Comunicación y el Departamento de Teoría de la Facultad de la Información y Comunicación. También es semiólogo y tiene un doctorado en filosofía. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Hola, Victoria. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Fernando? Y bueno, y antes de comenzar con la entrevista, veníamos escuchando un tema que sonó anterior a que será la entrevista, que se llama Miedo a la Libertad, que es del disco Tercer Acto de la legendaria banda de Alberto Salmarvide, Logos, que también fueron muy reconocidos como B8 en Argentina, antes B8, después Logos. Y tenía un tema que en el año 1998 se llamaba Miedo a la Libertad, y les voy a leer un pedacito de lo que dice la estrofa de estas canciones. Dice: quienes pretenden saber toda la verdad no se han preguntado todo, conformando este mundo material de apariencias y adicciones. Abrazados al temor de no existir siendo libres, de no tener para ser un hombre más, solo uno más complaciente. Abrazados al temor que los gobierna y oprime, que roba la identidad de que nació siendo libre. ¿Cuál es el precio que ha puesto a su libertad? Dice el estribillo de esta canción. Y bueno, yo precisamente le quiero preguntar a Fernando, ¿se puede decir nueva normalidad o miedo a la libertad? Bien, me parece una buena idea comenzar por ahí, porque esa frase que fue introducida en Uruguay en el comienzo de la llamada emergencia sanitaria el 17 de abril, en una de las muchas conferencias de prensa del gobierno, aparece realmente como en paracaídas, podríamos decir metafóricamente, porque el presidente dice, me ha llegado de afuera, lo dice literalmente, ¿no? Lo analicé ese discurso, una frase, ¿no? Con una especie de alivio, ¿no? Como si fuera un aliado, como ahora las vacunas, una especie de vacuna semiótica, podríamos llamar, porque en ese momento las vacunas estaban muy distantes en el horizonte, ni se hablaba de ellas, justamente se decía que no había. Bueno, ahora hay toda otra discusión, a un año y pico de comenzado el 13 de marzo esta emergencia. ¿De dónde viene esa frase? ¿Qué significa? ¿Qué implica? La semiótica, que es lo que yo trato de investigar y desarrollar en clases, cursos, libros, etcétera, hace 40 años, dice que el significado de algo, ¿no? Una peli, una canción, como la letra que vos leías recién, nunca está en la letra, en la pantalla, ¿no es cierto? En ese sonido que sale de mi boca y que vía Zoom está llegando a algunas personas, sino que está en las consecuencias probables, ¿sí? Es decir, qué efecto va a tener eso en otros. En este caso es masivo, ¿verdad? Porque no es una conversación íntima como por WhatsApp o grupitos, sino que es algo, lo que he llamado un medio masivo, un medio abierto, ¿verdad? A muchas personas. Para eso está siendo diseñado y difundido, será difundido así. Entonces, esa frase, ¿verdad? Esconde algo muy complicado en sus consecuencias, que es que no se puede, que hay una suerte de imposibilidad en juntar el adjetivo nueva y normalidad, y todavía precedido por un artículo determinado, la, ¿no? Si yo les digo a ustedes, ahora va a venir una persona, acá,
de mi lado de la cámara, ¿no? Del Zoom. Ustedes quedan como intrigados. ¿Qué persona? ¿Quién es? Nada, una persona. Quiero generar suspenso. Si yo les digo, en cambio, a Victoria y a ti, Carlos, va a venir la persona, ustedes dicen, qué suerte, qué alivio. O sea, aquello que todos conocemos, ¿verdad? Aquello que ya está predefinido. La nueva normalidad da por sentado que habría una entidad que fácilmente se puede decretar y dar una fecha, 17 de abril de 2020, en la cual todos tranquilamente pasaríamos a vivir, como, ¿no? Si uno dice, esta es la nueva casa que compramos y te mudás a esa nueva casa. Solo que hay un detalle. La normalidad, que me gustaría definirla rápidamente, no admite ninguno de los dos adjetivos, ni nueva ni vieja. Eso es todo una suerte de, como se dice en portugués, forzar a barra. Es decir, está llevando algo al límite de su significado y yendo más allá. No se puede decretar, no se puede fijar en una fecha, ahora hay otra normalidad. Les digo más, el periodo completamente anómalo de nuestra historia reciente, junio del 73, marzo del 85, siglo XX, dictadura, años de plomo, tenía muchas cosas malas, terribles. Alguien el otro día en una entrevista imitaba el sonido de los clarines, ¿no? Alguien dijo que la música militar es a la música lo que la justicia militar es a la justicia, ¿no? Es decir, una deformación, una cosa que no es muy aceptable. Pero tenía algo diferente a este periodo que Giorgio Agamben y otros filósofos han llamado un régimen de excepción, de fuera de las normas constitucionales, legales, todas las cosas que normalmente guían nuestra vida. A saber, era vivido por la gente como anómalo. Ni los militares, que tenían todos los poderes, ¿no? Era el terrorismo de Estado, se atrevieron a decretar una nueva normalidad. Todos los uruguayos, o la gran mayoría, como lo probó el plebiscito del 80, teníamos la idea de que era una larga anomalía, ¿no? Como hay una película interesante, vieron La noche de los 12 años, sobre, ¿no?, algunos de los rehenes del MLN, de los líderes tupamaros, ¿no? Entonces, ni siquiera ellos llegaron tan lejos, y esa música desagradable, chirriante, tan, no sé qué, y que venía, bueno, capturaron, van a torturar a otros, desaparecen algunos, era como un largo túnel siniestro, y al final estaba la luz de la normalidad, no la nueva normalidad, la única normalidad. Cierro diciendo, lo normal es como respirar. Por eso está todo el tema de la máscara o barbijo, como se lo quiera llamar, tapabocas, que no es normal. Como no es normal impedir que los niños sean niños, como no es normal decir que esos niños van a matar, van a ser los homicidas, sería un asesinato probablemente doloso, ese que no tiene voluntad, pero un asesinato al fin, nada menos que de los seres más entrañables para un niño, que son los abuelos. Todo eso es brutalmente anómalo, anormal. Entonces, creo que se nos escamotea algo clave en ese inicio del régimen de excepción, al decir, bueno, bienvenidos, como Bárbara Stigler. Les recomiendo que lean la revista Extramuros a los oyentes si no la conocen, revistaextramuros.org, es gratis, y desde el año pasado un grupo venimos escribiendo cosas y traduciendo cosas, como Bárbara Stigler dice, vivimos en mayúscula pandemia. Es una idea muy lúcida, porque quiere usar esa imagen de que es un territorio pandemia, como que estamos en otro país, en una tierra ignota, y por lo menos eso nos devuelve la necesaria extrañeza y resistencia. Esto no es normal, esto no es la vida y no puede durar para siempre, ya duró demasiado, algo no está funcionando bien. Uh-huh. Ahora, Fernando, tú mencionabas de que comparabas un poco los años oscuros de la dictadura y había una luz al final del túnel. Ahora, ¿qué elementos se están jugando como para que por ahí no haya reacción, sino que en general las personas acompañen todo este proceso? ¿Cuáles son los elementos? ¿Es un gobierno que anuncia medidas? ¿Hay organismos que están validados por la sociedad que generan ese acompañamiento del comportamiento de la sociedad en general, de que, bueno, van por ese camino, digamos? Creo que lo más importante, lo más distinto ahora es
un constante avivar de un temor no solo a la muerte, ¿no? Que es lo que nos acompaña, como Samuel Beckett escribe en Esperando a Godot, una obra clásica del siglo XX, de la posguerra, de llamado Teatro del Absurdo, ¿verdad? Con dos payasos, Didi y Gogo, y entonces ahí ellos dicen al comienzo de la obra: nuestras madres nos paren de piernas abiertas sobre nuestras tumbas. Es una manera muy fuerte, literaria, interesante de decir: nacemos para la muerte. La única certeza es, después del nacimiento va a llegar un momento que dejamos de existir, es lo único. Sí. Luego vienen todas las teogonías, ¿verdad? Las religiones, las ideologías, bueno. Pero deteniéndome un segundo en eso, ¿no? Acá se ha hecho una maquinaria publicitaria, hay tres voces autorizadas, autoridades fuertes, ¿no? Por un lado, ya hablamos del gobierno, que va decretando cosas, ¿no? Luego llama a su lado a una tecnocracia, yo diría más que ciencia, una tecnocracia, o como dice mi amigo, editor de Extramuros, Aldo Mazzucchelli, son como políticos de túnica blanca, ¿no? Ahora ya hasta vieron fricciones, rivalidades, gobiernos se separan, dice querríamos ir al confinamiento total, no alcanza, etc. Entonces tenemos la autoridad política, que es lo que siempre un gobierno es, una autoridad tecnocrática, ese grupo de asesores de ciencia honorarios, y finalmente, muy importante en todo esto, diría como una campana gigante. Recuerdo una serie muy fea de Netflix hace un tiempo en que una parte del mundo, siempre es Estados Unidos el mundo, ¿no? En el cine o en las series de Netflix, queda dentro de una campana. ¿Vieron? Una campana inmensa que no se puede salir. Quedan ahí, son jóvenes, los padres se ausentan, no sé qué, y ellos quedan como unos Robinson Crusoes de la época moderna, encampanados. ¿Cuál es la tercera voz de la autoridad? Los medios. ¿Qué es lo que aterra de ellos, además del terrorismo que siembran cada día, un día sí, otro también? Es la unanimidad. Ustedes podían haber cambiado, hacer zapping, ¿se acuerdan eso de tac, tac, tac? Durante todo 2020, de marzo a fin de 2020, y TV Ciudad, TNU, o como se quiere llamar de vuelta, el Sodre, Canal 5, ¿verdad? Y los tres canales privados tienen un elenco limitado, reducido, siempre los mismos especialistas, infectólogo, neumólogo, virólogo, son como una especie de elenco móvil que va pasando de un estudio a otro de televisión, y tienen esa cosa increíble de que no hay un solo disenso en algo tan complejo que ha sido llamado por algunos especialistas no pandemia, sino sindemia, porque tiene tantos factores económicos, psicológicos, social. No hablaba de los niños recién, el suicidio, la depresión, la quiebra de las economías. Y entonces el hecho de la unanimidad, y yo lo comparaba para volver a la dictadura, terrible, años de plomo, que vieron que hasta la dictadura, cuando se le ocurre hacer el plebiscito del 80, tiene un debate por lo menos, con su Tarigo, su Volentini, ¿verdad? Las fuerzas castrenses que quieren que haya más dictadura y que quedemos dictatoriados para siempre, y las fuerzas políticas democráticas que hasta entonces habían estado silenciadas, reprimidas. No sé qué efecto tuvo, porque no hubo una encuesta, no podía haber, pero creo que fue saludable, que fue el detalle que se les escapó a los militares, que si daban una salida política, los que iban a marchar eran ellos, pero no podían, como escribir un libro, no ser uruguayos. Eran dictatoriales, pero uruguayos. Y lo uruguayo pesó un poquito más, lo uruguayo es político, le gusta votar, tenemos elecciones en cantidad, y la gente vota hasta con 90 años, con 100 años, va y llega hasta el lugar, ¿verdad? Tiene todo un impacto casi religioso, como en otros lados cargan, lo vi en México, a la Virgen por la carretera, acá cargamos la credencial viejísima, o no, o nueva, y se vota. Con todo esto quiero decir que hay tres autoridades, la política, la tecnocrática y la mediática, que apuntan todas a una convergencia implacable. Y yendo a la libertad de la que hablaba Carlos, la que sufre evidentemente en ese envión impresionante, cómo resistir un aparato mediático que está dedicado todo el tiempo, sin pausa, sin tregua, a segregar miedo,
a dar noticias, ¿verdad?, de muerte de COVID, porque como leía recién en un muro muy lindo de Facebook, una amiga me lo pasó, todas las demás muertes de cáncer, cardíacas, todas, en fin, las que sabemos que sufrimos por nuestra naturaleza o condición humana, quedan silenciadas. Ese es el secreto, me parece, del poder COVID-19. Silenciar a quien diverge, a quien quisiera debatir sobre cuál es la mejor estrategia, lo que no supone negar el virus. Vivimos siempre rodeados de virus, eso es obvio, y de bacterias y de todo, pero esa unanimidad supone silenciar todas las otras causas de muerte, que nos vamos a morir es evidente, por la pésima comida, el no hacer ejercicio, el no poder vernos entre familiares y amigarnos y querernos como siempre lo hicimos, que es la normalidad a secas, no es vieja normalidad, es lo normal. Ahí está el gran triunfo de la maquinaria COVID-19 planetaria y uruguayamente. También el rol que juegan los medios en cuanto, por ejemplo, a los motis, los antivacunas, los negacionistas. También hay un diálogo que es fino también para poner esos motes y discriminar a personas que quizás son científicos también reconocidos, pero a la hora de hablar de COVID son sesgados, ¿no? Claro. Creo, Carlos, que es un hallazgo. El primero que se lo vi fue a Leonardo Havercorn, que ha tenido un papel destacado de antihéroe en mi visión del mundo. Para la otra visión, obviamente, es un héroe. Pero yo hablo en un ensayo de Extramuros del año pasado de la brecha pandémica, ¿no? Y me parece que es una jugada maquiavélica, muy refinada, haber encontrado ese término, no importa dónde lo encontró. Actualmente se habla de antivacunas por obviamente la coyuntura, ¿no es cierto? Pero allí a mediados de 2020 empieza a surcar esa palabreja, ¿no? La llamo palabreja adrede porque tiene un halo muy maldito. Negacionista se refería siempre en el siglo XX aquellas personas, puede ser un historiador, puede ser un grupo, ¿verdad?, una asociación, que no querían aceptar el genocidio, el holocausto judío durante la Segunda Guerra, y perversamente, obstinada y absurdamente, decían que fue toda una patraña para esto, para el otro, ¿no? Entonces, no es casual, no hay nada casual usar justo ese término para quien critica, para quien se toma el trabajo. No quiero decir con eso que debemos ser elogiados ni alabados, pero es una opción en democracia. La democracia no es el régimen absoluto de la mayoría y que reviente la minoría o las minorías. Eso no es democracia, eso es otra cosa. Entonces, ¿por qué habría que tildar, ningunear, etiquetar? En inglés saben que hay una expresión que no tenemos en español, es muy linda, se llama, para algo muy feo, character assassination. Ellos usan assassination en inglés cuando es un magnicidio, como John Lennon, o un presidente, ¿no? No le llaman asesinato simple, es como un magnicidio. ¿Y qué es el character assassination? El liquidarte como persona válida, el destruir tu reputación para que nadie te oiga, para que todo lo que salga de vos, negacionista, ser antihumano, despreciable, quede, digamos así, estigmatizado. Es una operación de estigmatizar. No es alguien que opina distinto, como dice hasta el cansancio Aldo Mazzucchelli, que tiene una columna y todo eso, y bueno, yo en alguna entrevista, nosotros no estamos acá para negar que haya un virus, que haya gente que se enferme, que haya gente que muera, ¿verdad? Sino para discutir, abrir el campo tan negado, tan temido en los medios masivos, radio, prensa, tele, de debatir, de intercambiar ideas. ¿Qué pasa, por decir algo nomás, bien biológico, que no es mi campo, pero Aldo Mazzucchelli lo ha estudiado de manera estupenda? El CT, se llama el artículo para que los quieran ver, CT, que es los ciclos del PCR, el agujero negro del periodismo. Perfecto título, porque es fácil criticarlo, enojarse, llamarlo conspiranoico, negacionista y otras estupideces. Lo muy difícil es responderle, porque ese artículo de Aldo se basa en una lectura impresionante de revistas científicas con evaluación de pares serias, donde plantean que después de cierto número de veces que pasa ese test mirando a ver qué tenés en las fosas nasales, no tiene validez.
después de 25 ciclos, hasta 35, 40 se hacen en Uruguay, y el Ministerio de Salud Pública nunca pidió a los laboratorios, nunca hizo un contralor, digan, informen cómo están haciendo ese test, y piensen ustedes que toda esta nueva normalidad, ¿en qué se basa? En los casos, 3.000, 2.000, 500, no sé qué, ¿no? Y ahí rojo, Harvard, no sé qué. Y si los casos no fueran confiables, todo en la ciencia hay un término clave de la semiótica que es falibilismo. Falibilismo, ¿qué quiere decir? Todo lo que hace el ser humano es falible. Claro. Y el test PCR tiene un flanco vulnerable. ¿Por qué no explicar? ¿Por qué no llevar a la luz? ¿Qué hay de malo? Y eso no se habla jamás en los medios. Entonces, Carlos y Victoria, yo diría, lo que es silenciado, no sé si llamarlo conspiratorio, quizás claro. No, quizás hay que pensar de vuelta, piensa en esa campana de esa serie de Netflix, ¿viste? Donde no podés salir de un perímetro muy bien delimitado, una especie de fortaleza blindada, no podés ir hacia una realidad más compleja. Si querés ir, te dicen unicornoico, como se le ocurrió a un filósofo en Brecha, creo que fue, nos han llamado de todo, ese fue muy original, porque se nos dijo con cierta compasión que por lo menos no creíamos en unicornios, que era una forma de decir que éramos capaces. Es muy sutil la agresión ahí, que como creemos cualquier cosa, como no estamos con la ciencia supuestamente, hasta podríamos creer en una manada de unicornios generando el SARS-CoV-2. Fernando, más allá de eso, voy a preguntar, capaz que es muy personal la pregunta, pero eso lo va a saber responder usted. ¿Hay hipótesis o ideas que usted personalmente maneja? ¿Cuál es la razón, sea mundial, sea local, de por qué y por este camino y por qué está habiendo todo este cambio? ¿Hay alguna hipótesis de alguna posible razón que ustedes manejan que esté ocurriendo todo esto? Sí, está bien la pregunta, ¿no? Vuelvo al tema de Carlos. Creo que no casualmente Carlos elige una canción que hace una apología de la libertad. Y es difícil no ver este régimen excepcional como liberticida. El derecho de reunión, para mí el punto de quiebre fue cuando hace un año casi exacto, estamos en Semana de Turismo Santo, como la quieran llamar, de la familia, no sé, no, creo que de la familia es Navidad, pero no importa, ¿no? Ahí muestra la tensión de un país laico, público y gratuito, como decía César Aguiar, un sociólogo con el que trabajé muchos años, decía que los uruguayos somos públicos, laicos y gratuitos, ¿no? Porque venimos de esa escuela bareliana, ¿no? Y del otro Obdulio también, del de Maracaná. Pero bueno, yo diría que en abril, hace un año exacto, ahí donde, como se dice en portugués, cayó a ficha. Yo dije, no puede ser, esto ya es surrealismo. ¿Se acuerdan la persecución de los surfistas? Cuando llegan helicópteros, camionetas, ¿no? En Maldonado, Rocha, no importa. Sí. Y yo dije, acá alguien, como decía, creo que Maradona se le escapó la moto, ¿no? Porque qué daño podían estar haciendo al mar, a los delfines, a algún tiburón, ¿verdad? ¿Qué podían contagiar ahí en medio del océano Atlántico, ¿no? Y ya empieza la gente a entrar en retirada. Y la libertad defendida en esa canción, ¿verdad?, empieza a ser relativizada. Quizás es mejor que nos proteja algún poder. Y ahí empieza una sociedad de control. Empezamos a ser más orientales, pero no de los de don José Gervasio, orientales de los otros, de donde supuestamente o no supuestamente llega el virus de un laboratorio, se les escapó, yo qué sé. Pero lo interesante es que una sociedad de control es una donde hay una figura enorme, muy poderosa, frente a una población cada vez más temerosa, más achicada y que necesita más que la cuiden. ¿Se acuerdan de la frase que creo que fue buena, no como la nueva normalidad, y creo que salió en marzo mismo del gobierno uruguayo, uno de los mejores momentos para mí, la libertad responsable, libertad responsable. Eso habla de autonomía, como que vos decidís si vas a usar el barbijo, no hace que te lo pongas hasta los ojos o que te bajen de un ómnibus en una especie de linchamiento espontáneo porque se cae bajo la nariz en cierto desafío, en cierta búsqueda comprensible, que le pasó a una amiga, a una compañera en este grupo de pensar las cosas.
la van acusando a los gritos desde el chofer hasta el resto, se convierten en una masa de linchamiento que es terrible. Esa es la brecha que vivimos pandémica, hasta que se tiene que bajar porque teme por su seguridad física. Entonces, ¿no habría una especie de contravirus? Además del patógeno que anda por ahí, que tendrá cepas, no tendrá todo, eso es tema virólogo, epidemiólogo, infectólogo, pero el tema de un semiótico, de alguien que hace 40 años analiza la comunicación, es como una sombra, ¿vieron?, que acompaña a este virus SARS-CoV-2 desde febrero, quién sabe, enero del 2020. Hay un relato que ejemplifica esto, si se quieren se los cuento, una narrativa, una especie de alegoría, y tiene la forma geométrica de una parábola. ¿Cómo empieza el cuento de la COVID-19 en la banda oriental del Uruguay? Empieza inventando, construyendo a un enemigo público número uno, lo que llama el filósofo francés René Girard el chivo emisario. En la religión judía había un momento de expiación, de limpieza de los pecados, y había dos chivos. Uno llamado expiatorio, que lo sacrificaban, digamos así, en condiciones muy prolijas en el templo. Era matado en el templo para limpiar los pecados de Israel, ¿no?, de la comunidad. El otro se llamaba emisario, porque era enviado al desierto a tirarlo por un precipicio y así terminar la purificación. Acá tuvimos un chivo emisario y fue una mujer blanca, próspera, habitante de los lugares nobles de Montevideo, que puso en evidencia dos cosas. Primero, una falla muy reveladora de los derechos humanos, que parecería que no son tan universales. Cuando alguien es de clase media alta, emprendedora, rubia o teñida, no importa, ¿verdad?, y tiene un rostro cheto y una forma de hablar que se puede asimilar a ese grupo uruguayo, como cualquier grupo, como los planchas, como los ñeris, como los hippies, lo que sea, los nerds, fue literalmente crucificada. Se llamó el supervector Carmela, ¿verdad? Hasta el Ministerio de Salud Pública la llamó una supercontagiadora, Paganini. Eso es terrible, terrible. Entonces, por un lado, eso me revela que había un deseo de culpar a alguien. ¿Y quién eligen? Claro. Alguien que va en contra de esa medianía de la que habla hace más de 50 años el gran pensador y politólogo Carlos Real de Azúa en un libro que se llama El impulso y su freno. Dice: Uruguay es una mesocracia. El sueño es Obdulio Varela, Obdulio Jacinto. ¿Qué dice Obdulio Jacinto cuando le gana el Goliat Brasil en el 50 en el Estadio Maracaná? Me quería emborrachar para olvidar que les gané. Es lo antiporteño, la antijactancia, claro. El anti-Alberto Fernández 2021 diciendo, ¿verdad?, yo a este no lo fumo, no sé qué, ¿no? Eso para nosotros es el otro máximo. Entonces esta mujer es culpable de éxito, de haber viajado mucho, se miente que venía de Italia, está lleno de mentiras todo, pero la mentira más grande es que se demuestra a mitad de año que en ese famoso casamiento de Carrasco, vean que se vuelve una sola frase, no es un casamiento. ¿Qué pasa si hubiera sido en Pajas Blancas? Si hubiera sido en El Cordón, si hubiera sido en un barrio de clase media, y si ella hubiera sido una mujer que trabajaba no sé, en una de esas empresas de limpieza o lo que sea, ¿no? ¿Hubiese habido un caso Carmela? Yo creo que no. Yo creo que ella es culpable de portación de rostro. Claro. Y entonces, eso es demostrado que en el casamiento, biológicamente, había 8 por lo menos contagiadores, llegados de lugares donde ya había un montón de virus. Entonces ven que no soy un negador de nada, soy un raciocinador como otra gente, pero eso no afecta en nada. A un año, por ejemplo, Darwin Desbocati, que ha tenido momentos interesantes, dice, vamos a festejar, para festejar el 13, el Carmeliversario. O sea que hay una apetencia, una sed de sangre, de crucificar a alguien inocente. Los grupos feministas no hablan, los de derechos humanos no hablan. Todo eso muestra que este asedio de los medios, eso sí que es un asedio, ¿ven? Va haciendo que la sociedad se vuelva peor, liberticida. Porque esta mujer, el gran pecado que hace es no ser típica de clase media, no pedir perdón por el éxito. Entonces, en un extremo de esta parábola geométrica, ¿no?, todo empieza con una victimizadora,
alguien que va supuestamente, es una leyenda urbana, está todo basado en falsedades, mentiras, y lo pueden seguir en los medios, en la prensa, pero llevó un año empezar a decir, bueno, esto no fue así, hubo una distorsión fenomenal, ¿no? Cuando las fake news o noticias falsas crecen, se vuelve una leyenda urbana. El hecho de que la veían por shoppings, la veían realmente como una especie de diseminadora perversa e irresponsable, ¿no? del virus. Y creo que se convierte en una alegoría, como un ejemplo. Querés ser como ella, ¿no? Es decir, todo esto tiene mucho que ver con, lo decía hace un rato, una sociedad de control férreo, ¿no? Del ciudadano. Y cómo termina ahora en marzo de 2021, casi abril, esta parábola narrativa, con el ejemplo o alegoría o fábula de una víctima, perdón, de una víctima de o los irresponsables o los conspiranoicos, unicornoicos o negacionistas, que sería una figura entrañable, una figura mediática, ¿sí? De alguien que de algún modo oscuro habría muerto por esa perversidad, donde ahora estaríamos un grupo, esa minoría, habría que perseguirla, como dice un artículo periodístico reciente, hay un enemigo en la pandemia y los políticos tendrían que unirse y son los que dudan. Volvemos a hacer la lógica de la herejía que había en la Edad Media. El hereje viene del griego, adero quiere decir el que cree en algo distinto del dogma, y por ende debe ser perseguido, quemado, despedazado, ¿no? Era así, en la Edad Media. Lean El nombre de la rosa, la novela de Umberto Eco, es una ficción, pero tiene toda la erudición impresionante que pone al servicio de esa narrativa ficcional Umberto Eco, el italiano. Entonces, acá la muerte de Alberto Sonsol, lamentable como cualquier muerte de alguien que parecía muy lleno de energía, creo que además sirve mucho su personalidad pública de alguien como exuberante, vieron, pletórico, y te da como tres especies de mensajes. En la Edad Media se hablaba de memento mori, recuerda que vas a morir. Había toda unas pinturas, ¿verdad?, de la calavera, naturalezas muertas, perdón, en este momento tiene un mensaje mucho más específico: recuerda que vas a morir de COVID, que es de lo único que los medios te van a informar, que te vas a morir, para que tengas miedo y mucha culpa. Si tuviste un instante de duda por estos unicornoicos y terribles, nefastos negacionistas, acordate que eso llevó a la tumba, no se sabe cómo, a un joven de Melo, ¿no es cierto?, a diversas personas que se opusieron, siguieron ese mandato, vieron, como el flautista de Amelín, ¿no? Esto no es un chiste, porque luego de una reunión muy pequeña de 100 personas ahí en Quibona hace 2 semanas, un fin de semana, donde la figura más notoria era Gustavo Salle, enseguida salió un senador diciendo que quienes lo seguían eran ratas. No sé si fue una asociación inconsciente, pero ¿se acuerdan? El cuento del flautista de Amelín era que él primero era un desratificador, los seduce a las ratas con su música y luego se lleva a los niños. Qué perfecta manera de terminar con la historia diciendo que la muerte de gente inocente, ingenua o pletórica de vida tendría que ver con los irresponsables, con los perversos. O sea, arranca con la crucifixión de alguien que seguramente o probablemente ni siquiera infectó, sino que fue infectada. Hay una foto de Carmela Ontú donde ella viene de España, no de Milán, en marzo, el 7 de marzo, y tiene tapaboca. Es la única seguramente en ese avión que viene con tapaboca y la conciencia de la enfermedad, y ella lo testificó de eso 1000 veces, que pidió que la analicen, que la testen, pero no era un momento COVID. El momento COVID empieza en el 13 de marzo y ella es el chivo emisario. Ahora terminamos un año, ¿y cómo lo festejamos? Con un mártir, Alberto Sonsol, pobre, que murió porque seguramente había algo en su organismo que no quiso resistir más, tendría COVID, no tendría, no sé, quizás sí, no tengo por qué negar nada de lo biológico. Lo que sí quiero afirmar es que es lícito defender la libertad,
defender la autonomía de la sociedad, no culpar a los niños, no generar una grieta malsana, irreversible, a causa de una sindemia que, para resumir todo lo que dije en un término médico, para ver que no reniego de nada, incluso estudié 2 años medicina, fui generación 73 en la Facultad de Medicina, el año que terminó todo, lo normal, y entramos en un régimen de facto. Ahora estamos en un régimen sanitario, donde habría una cosa sanitariamente correcta, parecido a lo políticamente correcto, que no tiene justificación y que genera mucha hipocresía, mucha falsedad. Y entonces yo quiero terminar con un término médico. No estaremos generando una iatrogenia gigante. Iatrogenia es en medicina cuando el remedio es peor que la enfermedad. O sea, no niego que hay una enfermedad, claro que la hay. Claro que hay gente que la pasa mal, otra gente, normalmente de edad muy avanzada y con comorbilidades, llega a morirse, y es una lástima, pero no se puede seguir escatimando, escamoteando información, no comparar con cifras de letalidad de otras enfermedades, de otros años, ¿verdad? Y solo decir alerta roja, urgente, Harvard, naranja, rojo, CTIs, ese relato de espanto no puede no generar en el ser humano normal una descarga grande de adrenalina constante. ¿Y eso qué causa? Que baja nuestro sistema natural de inmunidad. ¿Qué tiene de malo lo natural? ¿Por qué está siendo tan debilitado? La comida, el ejercicio, ¿sí? El tomar sol, el salir, el encontrarse con otros, es la receta que el ser humano encontró hace muchos, muchos años, ¿verdad?, para ser el ser humano que es. Y esto que es tan deshumanizante, la educación es horrible, ¿verdad? La vida cotidiana se vuelve una especie de campo de concentración. Yo tenía el otro día, siempre me gustó ir a la feria, me gustó respirar, vieron las ferias al aire libre, de verduras, todo, ¿no? Y me había olvidado, hace tanto que no iba, y paso delante de una y literalmente, le juro, hago así y veo un mar de máscaras y digo, esto tiene algo enfermo, esto quiere decir es el aire libre, hay espacio, la gente no va a echarse uno arriba del otro, va a tener cierta cordura, pero todo eso ha sido precontrolado diciendo, sin máscara eres uno de los asesinos de Alberto Sonsol, que caiga sobre tu cabeza. ¿Y qué pasa con la solidaridad, como decía este muro de Facebook, con los que mueren de otras cosas? ¿Por qué no se pide que nos solidaricemos con los suicidados, con los que mueren de cáncer? También tienen familias. Ese sesgo, o sea, esa cosa injusta, ese acento, solo tendrá solidaridad con las familias de los que mueren de COVID. ¿Por qué? ¿Y por qué darle un valor mesiánico a unas vacunas que el propio Ministerio de Salud Pública, como leyó Mazzucchelli en un programa de radio hace poquito, leyó literalmente, no agregó nada, y Aldo tiene un tono mucho menos enfático que yo, casi zen, del budismo zen, todo lo que el Ministerio de Salud Pública dijo que no se sabía de estas vacunas. Y entonces, ¿por qué traen a los sobrevivientes de la cordillera, cuyo esfuerzo por sobrevivir es loable como el esfuerzo de todo ser humano por sobreponerse a algo horrible, en ese caso la muerte en el infierno blanco y helado? No se parece en nada a esto. Uno de ellos llega a decir, era parecido porque éramos un grupo. Sí, pero también cuando hay un grupo que se pone una bomba, ¿verdad?, para hacerse explotar en un lado, se podría comparar a esto también. Hay cantidad de cosas que hace un grupo que no son equiparables a lo que se nos está pidiendo hoy, ¿verdad?, que es perder la libertad en aras de ¿qué? De un remedio que no está probado, ¿sí? De una vida que está siendo estropeada, la economía, ¿verdad?, la educación, todo. Es decir, hay que poner la balanza realmente y hay que escuchar las dos campanas. Eso es inaceptable, que los medios de una democracia, ¿verdad?, sean tan unidireccionales y que justamente, ¿no?, se esté yendo contra lo gregario, que es la esencia del ser humano. Esa escena para mí horrible de la feria montevideana, una de las tantas ferias que hay en las calles, todas, ¿verdad?, vestida absurdamente con algo que no entiendo para qué sirve en ese lugar, cuando lo que hay que hacer es cuidar al vulnerable,
tomarle atención, etcétera, pero no generar más culpabilidad, no generar más idea de que estamos matando a nadie, porque somos los mismos uruguayos de siempre, no hay nueva normalidad. Piensen en eso. Hay solo un estado del mundo, de lo humano, que es lo normal, que es como respirar. Y entonces, todo lo que vaya contra eso, no importa qué linda frase o eslogan le pongan, debería ser resistido. ¿Cómo? Pensando. Yo no estoy diciendo no se vacunen o vacúnense con esto. A mí eso es una decisión obviamente personal. Nunca me sentí un evangelista y no lo soy. Solo soy alguien que analiza los medios hace 40 años y creo hacerlo con cuidado, empíricamente, mirando cuántas horas le dedican a sembrar el terror y casi ninguna a generar más razonabilidad en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Mejor comprensión, escuchar otras voces, otros científicos. No digo llamar a mediums, a espiritistas, ¿verdad? A invocar a no sé quién. No, escuchar que es más complejo, que el PCR no es lo que parece que es. Y eso cambia todo, es como sacarle, viste, a un castillo de naipes, sacarle de abajo uno y si se desmorona, está bien que se desmorone. La ciencia no es lo que un grupo declara, somos los privilegiados dueños del saber. Es algo que está en formación, es una búsqueda de la verdad en las mejores condiciones posibles. ¿Y por qué un grupo cerrado, llámese gacho, como sea, sean 50 o 100, se va a atribuir esa especie de derecho divino o exclusivo? Ahí se va convirtiendo, como dijo bien Enir Sartú, en una religión. Estamos ante un dogma. O si estás en la iglesia y le decís al Papa o al Monseñor de acá, mira, para mí está todo bárbaro con esta religión católica apostólica romana, pero, ¿sabes? No la llevo con el Espíritu Santo, nunca lo vi, así que lo vamos a sacar. Te sacan a vos, porque es un dogma y está bien, es trinitario, cree en la Trinidad. Vos no podés decir, no, yo quisiera ajustarlo. Ese es el hereje, pero esa es la religión. Bueno, muchas gracias, Fernando, por estos minutos que nos pudimos compartir. Sin lugar a duda quedan muchos temas para hablar y bueno, quizás en alguna otra oportunidad te podamos tener aquí y conversar otros temas. Muchas gracias. Cómo no, gracias Carlos, gracias Victoria. Bueno, espero por lo menos haber generado alguna idea más para que la gente la baraje y llegue a las conclusiones que lleguen. Esa es la libertad. Uno piensa lo que piensa, siente lo que siente y no hay nueva normalidad que valga. Bueno, muchas gracias. Fernando, gracias. No, gracias a ustedes. Chao.